Muy bien, dominios de tercero, el día de hoy vamos a trabajar análisis vectorial. La palabra análisis indica comprensión, conocimiento y aplicación. Entonces, ¿qué es lo que debo de conocer de un vector? Debo de conocer que todo vector es un símbolo que representa una magnitud vectorial. Y esta magnitud vectorial tiene dos elementos importantes, que son el sentido hacia dónde va y la dirección por dónde va. En este caso, estos tres vectores tienen sentido positivo, pues van a la derecha. Y tienen una dirección horizontal de 0 grados. 0 grados. Entonces, por lo tanto, en todo vector nosotros tenemos dos puntos importantes. Tenemos el punto de inicio y el punto final del vector, que son los que vamos a utilizar para el método del polígono. Pero en este caso, ahora vamos a analizar qué hacer cuando tenemos vectores colineales o paralelos, que es el caso que tenemos en estos dos ejercicios. Son vectores paralelos. Estos vectores paralelos, los tres están yendo hacia la derecha. Entonces, me piden a mí que yo pueda encontrar la resultante. ¿Qué es la resultante? La resultante es la suma de cada uno de los vectores. En este caso, la resultante es la suma de los tres vectores que hay. Pero cuando yo voy a sumar, debo de tener en cuenta lo siguiente. Lo que debo de tener en cuenta es que los vectores deben de tener el mismo sentido, la misma dirección. Si no tienen la misma dirección, entonces no puedo sumar esos vectores. Estos tres tienen la misma dirección, son horizontales. El sentido también es hacia la derecha. Entonces, cuando voy a hallar la resultante, el valor de la resultante va a ser igual. Primer vector de 60 newton que va hacia la derecha, más el segundo vector de 40 newton que también va hacia la derecha. Y lo mismo para el tercer vector, que es de 50 newton. Entonces, el vector resultante es igual a la suma de los tres, porque los tres tienen el mismo sentido, los tres son positivos. Por lo tanto, el vector vale 150 newton. Pero me piden a mí el módulo. Cuando me piden el módulo, por eso me ponen dos rayitas a los costados, para que de esa manera entienda de que esto es módulo. Y ese módulo es de 150 newton. Algo bastante sencillo, como ves, para poder entenderlo. Aquí los vectores son paralelos y si fueran colineales, igual los trato como si fueran números reales. Pero todo número real, ¿qué es lo que tiene? Tiene un sentido. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Diagonal superior, positivo. Diagonal inferior, negativo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta cuando tienes vectores colineales o paralelos. En este caso, ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. En este ejercicio 2, ¿qué observamos? Tres vectores paralelos. Me piden el módulo de la resultante. Entonces, para poder trabajar la resultante, el vector resultante es la suma de los tres vectores. Pero ¿cómo los voy a realizar? Para eso tengo que ver el sentido. ¿Qué ocurre con este vector? Este vector es positivo, por lo tanto, no tengo inconveniente al trabajarlo. 50 newtons. Voy a sumarle el segundo vector, pero el segundo vector va para la izquierda. Eso quiere decir que su sentido es negativo, por lo tanto el vector es negativo, menos 60. Sigo sumando ahora el tercer vector, y en este tercer vector también tiene sentido negativo, por lo tanto va a valer menos 40. Ahora sí, vamos a sumar. El vector resultante es igual. Tengo por aquí 50 positivo
Y acá tengo dos negativos. Y como estoy sumando negativos, el resultado es negativo. Menos 100. Menos 100 newton. Ahora, quiere decir que mi vector resultante vale ¿cuánto? 50 menos 100. Y eso me da menos 50 newton. Ese es el valor de la resultante. Pero me piden el módulo. En caso de que me pidan a mí el módulo, solo lo que me interesa es la cantidad 50 y la unidad. En este caso, el módulo del vector resultante va a ser 50, cantidad, y este es unidad. Es lo que me interesa, 50 newton. Y esta es la respuesta al segundo ejercicio. Como ves, hay que tomar en cuenta los vectores como si fueran números reales, teniendo presente su sentido y la dirección. Si tienen la misma dirección, los puedo sumar. Si no tienen la misma dirección, no puedo hacer eso. Tengo que utilizar otro método para poder hallar la resultante, como veremos en los siguientes capítulos. Ahora trabajaremos el ejercicio número 3 de los propuestos. En este caso, vamos a observar lo que nos piden. Nos piden que calcule el módulo de R. Quiero el módulo del vector R. Pero el vector R dice que es igual al vector A menos el vector C. Entonces, ¿cómo voy a hallar acá mi resultante? Para eso, como tú habrás visto en el ejercicio, nos han indicado los valores para cada uno. Entonces tenemos los vectores, tienen los siguientes módulos: A vale 70 y C vale 30. El vector A tiene como valor 70 newton y el vector C es de 30 newton. ¿Listo? Entonces, acá tenemos vectores que tienen sentidos opuestos. Sentido positivo hacia la derecha, sentido negativo hacia la izquierda. Entonces, tenemos que cumplir con esta condición. La condición que me piden es esta. Entonces, para ello, vamos a hallar el valor de R primero. Tendríamos R, el vector R, va a ser igual al vector A. El vector A es positivo, va hacia la derecha. Por lo tanto, su valor también es positivo, 70 newtons. Como estoy sumando, ahora observo, dice menos el vector C. Entonces aquí, esta operación va a hacer que cambie este signo. Ya no va a ser una adición, sino va a ser una sustracción. ¿Una sustracción de quién? Del vector C. Pero el vector C es un vector negativo porque va a la izquierda. Por lo tanto, vale menos 30 newton. Así que observa que este menos es el menos de la operación. Y este menos de acá es el sentido del vector C. No son iguales. Entonces, el valor de R va a ser igual a 70 newtons. Aplicamos matemática, menos por menos, eso es más 30 newton. Y por lo tanto, el valor de la resultante es de 100 newton. 100. Pero como nos piden a nosotros el módulo, entonces graficamos las dos rayitas a su costado del vector R y colocamos módulo de R igual a 100 newton. Vuelvo a reiterarte, para hallar la solución, la resultante, tienes que fijarte en las condiciones que te dan acá. En las condiciones. Y las condiciones tienen en cuenta los sentidos de los vectores. Vector A, positivo. Vector C, negativo. Entonces, este es el vector C. Y este de acá es el signo de la operación que te están dando aquí en la condición. ¿Ya? Así que desarrollando lo demás,
Eso es algebraico y sé que tú eres capaz de hacerlo. Ahora vamos a pasar al taller de ejercicios. En el ejercicio número 1 observamos que hay un bloque que está siendo movido, jalado por 3 fuerzas. 2 fuerzas del mismo sentido y una fuerza opuesta. Sin embargo, nos piden hallar el vector R. Este vector R es igual al vector A más el vector B menos el vector C. Así que todo esto de acá, todo esto es una condición. Condición. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Simplemente dar la forma de esa condición. El vector A está sumándose. Por lo tanto, ni A ni B van a cambiar de sentido. Tendría el vector A que vale 50 positivo más el vector B que también esté en el sentido positivo más 60. Ahora me dicen menos el vector C. Pero el vector C tiene sentido negativo, se va a la izquierda. Por lo tanto, es un vector negativo, menos. Y le pongo su módulo, que vale 40. Listo. Así que ahora el vector R va a ser igual, acá tenemos nosotros 110, menos por menos, eso es más, 40. Por lo tanto, el vector R tiene como valor 150 newton. Y ese es el resultado que hemos encontrado para este ejercicio. Ahí tenemos el ejercicio número 1. Algo similar vamos a realizar para el ejercicio número 2. También me piden hallar R, pero bajo esta condición. Esta condición. Toda condición se tiene que respetar. Así que por lo tanto decimos el vector R va a ser igual al vector A positivo. Eso significa que A no cambia su sentido. El vector A hacia la derecha y por lo tanto acá yo puedo colocar 500 newton como módulo del vector A. Pero ahora me dicen menos la condición, el vector B. Pero el vector B es un vector negativo, va para la izquierda. Por lo tanto colocamos menos el módulo de B, menos 600. Sigo bajo la condición, dice menos. Entonces le pongo menos el vector C. El vector C es negativo. ¿Hacia dónde va? Entonces va hacia la izquierda. Es un vector negativo. Le colocamos el menos. Menos 400. ¿Listo? Ahora sí, el vector R va a ser igual a 500 menos por menos más 600 menos por menos más 400. Por lo tanto, el vector R es igual a 1500 newton. Y esa es la respuesta para estos dos ejercicios. Continuando con nuestro taller, el ejercicio 3, nos piden calcular el módulo del vector M. Eso es lo que nos piden. Nos dicen que el vector M es A menos B más C. Entonces, tengo que cumplir con esta condición. Para eso, reemplazamos. Tengo el vector M, vector A. Vector A tiene sentido positivo y acá también es positivo. Por lo tanto, el vector A tiene módulo 3. Será 3 menos el vector B. Pero el vector B tiene sentido negativo. Por lo tanto, abro un paréntesis, coloco el menos del sentido del vector B. Y su módulo es 4. Cierro paréntesis. Más el vector C. El vector C es positivo. Por lo tanto, tendré acá sentido positivo para el vector C, un 3. Tendríamos que el vector M tiene como operación 3 menos por menos 4 más 3.
lo cual me da a mí un módulo igual a 10 newton. Ese es el módulo del vector m. Muy bien, ahora vamos a trabajar el número 4. En este número 4 nos dan 2 veces el vector a menos el vector b medios, la mitad del vector b más c. Tenemos lo mismo. Primero quiero el vector n y luego su módulo. Por lo tanto decimos el vector n va a ser igual 2 veces el vector a. 2 por el vector a vale 30. Menos el vector b es negativo. Pero acá cuidado. Decimos que el vector a es 30, pero tiene sentido negativo. Por lo tanto le colocamos menos 30. Menos de la operación, el vector b también es negativo. Por lo tanto le coloco menos 40 sobre 2. Y más el vector c que tiene sentido positivo y que vale 50. Así que tendríamos que n va a ser 2 por menos 30 menos 60. Menos por menos más 40 entre 2 más 20 más 50. Por lo tanto, el vector n va a valer menos 60 más 70. Y esto me da 10. Así que el módulo del vector n va a ser igual a 10 newton. Y esa sería la respuesta a estos dos ejercicios. Ahora vamos a trabajar el ejercicio 5 y 6 del taller. En el ejercicio 5 nos pide determine la fuerza F para el equilibrio del sistema. ¿Qué significa equilibrio? Esta palabrita, equilibrio en física, significa que un cuerpo está en movimiento constante o no se mueve. Es decir, en este caso este bloque está siendo jalado por estas tres fuerzas. ¿Y qué ocurre? Que este bloque no se desliza. No hay una fuerza mayor que lo esté jalando. Entonces, debo de entender que para el equilibrio, la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Un cuerpo que está en equilibrio significa que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos para acá, siempre respetando el sentido y la dirección. En este caso, tenemos fuerzas que van para la derecha. Fuerzas que van para la derecha. Así que yo tengo fuerzas que van para la derecha. Más las fuerzas que van para la izquierda. Tengo fuerzas que van para la izquierda. Y la suma de estas fuerzas me debe de dar 0. Así que tenemos, ¿cuáles son las fuerzas que van para la derecha? La única fuerza que va para la derecha positiva es 63. ¿Listo? Más fuerzas que van para la izquierda. En este caso tengo 2. Tendría más 45 más F. Y esto debe de ser igual a 0. Pero un detalle, estas son negativas. Por lo tanto, debo de colocarle su signo menos. Su signo menos para que de esa manera respete el sentido. Así que por lo tanto, si yo tengo negativos, estos negativos pueden pasar al otro miembro, lo cual me quedaría así. 63 va a ser igual a la fuerza F que pasó a positivo más 45. Entonces tengo, si acá hay 45, positivo significa que debe de pasar a restar. ¿Cuánto me quedaría? 63 menos 45. Eso es igual a F. La respuesta, 18 newton, es el valor de F. El valor de F es de 18 newton. Ahí tenemos el primer ejercicio, el número 5. Ahora vamos a trabajar el número 6. Observa, igual, determine la fuerza F. Quiero saber esta fuerza para equilibrio del sistema.
Si hay equilibrio del sistema, significa de que la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Así que tengo fuerzas para la derecha, las fuerzas positivas. Las únicas fuerzas positivas son 80. Así que fuerzas positivas más las fuerzas negativas, esto me debe dar 0. Fuerza positiva, positivo, negativo. Fuerza positiva, 80. Ahora le voy a sumar, ¿quién? Las fuerzas negativas. ¿Quiénes son las fuerzas negativas? En este caso tengo menos 35 y le voy a sumar menos F. Y esto debe de ser igual a 0. Así que acá tendríamos 80 más por menos 35 más por menos, y eso pasa al otro miembro como positivo, el valor de F. Aquí me daría que F vale 45 newton. Ese sería el valor de F. Ya habiendo entendido cómo debemos de trabajar para el equilibrio de fuerzas. Recuerda siempre, cada vez que encuentres la palabrita equilibrio, significa que la suma de fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. Continuando con los ejercicios, nos toca trabajar el ejercicio 7. Nos habla de un cuadrado de lado 50 y queremos el valor de la resultante. Si tú observas, no nos han dado ninguna letra que identifique a los vectores. Solo hay dos vectores. Así que, ¿qué debo de hacer? Asignarle una letra que represente a cada vector. En este caso lo llamo vector A y a este lo llamo el vector B. Cada uno de los lados del cuadrado me indica que tiene 50 centímetros de lado. Así que, teniendo eso presente, voy a hallar la resultante. Para eso, debo de recordar que toda resultante es igual a la suma de los vectores. En este caso, al vector A más el vector B. De inmediato, reemplazo. La resultante va a ser el vector A. ¿Qué sentido tiene? Hacia arriba, positivo. El vector B, el sentido hacia arriba, positivo. Son los dos únicos vectores y los dos son positivos. Por lo tanto, el vector A también vale 50, ya que es un cuadrado de igual lado, más el vector B que también vale 50. Por lo tanto, tendríamos que el módulo del vector resultante es de 100 newton, o en este caso 100 centímetros, porque nos están dando en función a una distancia, 100 centímetros. Y esa es la respuesta para el ejercicio número 7. Teniendo esto presente, vamos a trabajar el ejercicio número 8. También nos piden calcular el módulo de la resultante, así que mi incógnita es esta, el módulo de la resultante. Listo. Es un cuadrado de 50 unidades de lado. 50 unidades de lado. Quiere decir que aquí tengo 50 unidades y verticalmente también tengo 50 unidades. Pero algo que debes haber notado ya es que no nos han dado letras que identifiquen a los vectores. Así que asigno esas letras. Ubico por aquí el vector A, este de aquí es el vector B, C y el vector D. Muy bien. ¿Qué es lo que me piden hallar? La resultante. ¿Qué es la resultante? La resultante es igual ¿a qué? A la suma de los vectores. El vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Son 4 vectores. Muy bien. Así que, ¿qué debo de hacer? Debo de fijarme ¿en qué? En el sentido y la dirección. Para eso tendríamos el vector resultante va a ser 50 vector A hacia arriba. Por lo tanto, es 50 positivo. Tengo más el vector B. El vector B
es horizontal, va a la derecha, positivo, 50, más el vector C. El vector C también va para arriba, por lo tanto también es positivo, más 50, más el vector D. ¿Qué hay del vector D? Date cuenta que va hacia la izquierda y por lo tanto es un vector negativo, menos 50. ¿Qué debe de ocurrir aquí? Tengo 50 positivo y 50 negativo, esto es 0. ¿Cuánto me dio esto? Esto me da 100. Por lo tanto, el módulo del vector resultante es igual a 100 unidades. Y ahí tenemos la respuesta a los ejercicios. Ahora vamos a trabajar la batería del cachimbo. Pertenece a la Universidad Nacional Federico Barrial del año 2015. En esta batería se nos indica lo siguiente. Si la persona jala el bloque con una fuerza de 20 newton, está jalando el bloque con una fuerza de 20 newton, lo jala. Al jalar ocurre, logrando estirar la cuerda se estira, no dice se rompe, dice que se estira. Y cuando una cuerda se estira, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Que la cuerda se pone tensa. Entonces, hacemos un corte imaginario acá y hacemos acá la representación de la fuerza que surge debido al estiramiento de la cuerda. Esta fuerza se llama tensión. La tensión es la fuerza que se aplica en una cuerda, la cual está siendo jalada. ¿Listo? Así que ahora nos piden cuál es el valor de esta tensión. Eso es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, para ello, ¿qué tengo que observar? ¿Qué tengo que darme cuenta? Mira, no dicen de que la fuerza logra romper la cuerda. Dicen que logran que se estire la cuerda. Eso quiere decir que para que la cuerda no se rompa, la fuerza con la cual se está siendo jalada tiene que ser igual a la tensión. Porque si la fuerza es mayor que la tensión de la cuerda, entonces la cuerda se rompe. Y eso nos dice el ejercicio. Así que este cuerpo no se debe de mover. Está en equilibrio. Este cuerpo se encuentra en equilibrio. Y cuando decimos que un cuerpo está en equilibrio, ¿qué es lo que debo de entender? Que la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces, de inmediato coloco que la suma de fuerzas es igual a 0. Teniendo presente los sentidos, sumamos las fuerzas positivas. ¿Quiénes son las fuerzas positivas? Las que van hacia la derecha. ¿Quién es la fuerza negativa? La que va hacia la izquierda. Y la suma de esto me debe dar 0. ¿Cuál es la fuerza positiva? Esa fuerza positiva es la tensión que va hacia la derecha. Más la fuerza negativa, ¿quién es? Es F. Entonces le coloco menos F. Y esto debe de ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión para que el cuerpo esté en equilibrio tiene que ser igual a la fuerza. Pero como ya conocemos el valor de F, me indican que F vale 20. Por lo tanto, la tensión también tiene que ser de 20 newton. Si fuera 19, la cuerda no se pone tensa. Si fuera 21, la cuerda se rompe. Para que mantenga el equilibrio, las fuerzas tienen que ser iguales. Así que, por lo tanto, tendríamos que el valor de la tensión es de 20 newton.